¿Cuáles son los problemas a los que se va a enfrentar o va a encontrar una persona cuidadora en términos generales? Primero, los factores estresantes, ¿no? La ideología de un servicio. Por ejemplo, oye, a tu papá le dio un infarto. Ay, yo lo voy a ayudar y entonces lo voy a rehabilitar y voy a estar 24/7 con él, ¿no? Y en esta ideología de que tú puedes mejorar a las personas, te colocas en un estado de estrés que a lo mejor es irreal. Ni tu papá necesita tanta ayuda o a pesar de la ayuda, tu papá no va a mejorar. Pero en esta ideología del servicio, estiramos la liga del estrés, ¿no? El miedo constante a herir o ser herido. ¿Lo estaré cuidando bien o no? ¿La movilidad que le estoy haciendo estará bien hecha o no? ¿No? El terror va a herir a la persona o salir herido. Es que cada vez que me acerco, me contesta, es un grosero, me agrede. Entonces, esto también es un gran generador de estrés. La tercera, las relaciones intensas entre cuidador y paciente. Quienes ya estén cuidando, no me dejarán mentir, sabemos que con quien más roce tiene el paciente es con su cuidador más cercano, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuidador, ya te tomaste la medicina, ya hiciste ejercicio, ¿por qué te pones esta ropa? Tienes que comer más, se te olvidaron las medicinas, pero parece que no entiendes, ¿no? O el paciente, no, yo solo quiero que me cuide fulanita porque ella es la única que sabe, y fulanita ya está hasta acá. Entonces, esas intensidades generan mucho estrés. Las pérdidas personales. Es común ver, por ejemplo, en familiares cuyos padres o madres tienen la enfermedad de Alzheimer, están perdiendo en vida aquella figura que tenían, ¿no? Esa madre que ya no te reconoce, pues sigue en ese cuerpo de tu madre, pero ya no es tu mamá, ya no te reconoce. Entonces, eso es una pérdida brutal. Pero además, quien cuida tiene que renunciar muchas veces a su vida profesional, a sus relaciones sociales, a su trabajo, a poder salir con tu marido el fin de semana porque tienes que quedarte a cuidar, a poder llevar a tus niños al kinder o lo que tienes que cuidar. Entonces, todas esas pérdidas se van acumulando. Imagínense la tensión que eso genera. Los sentimientos de impotencia y soledad. Por más que hago, no mejora. Y tarde o temprano la gente se va, ¿no? Alguna vez una mujer a la que también estimo mucho decía en una carta muy hermosa que escribió que ella lo único que quería es que le preguntara, ¿cómo estás? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué estás cansada? ¿Qué necesitas? Pero pues no la veían, ¿no? La vida de las demás personas seguía, pero la de ella se había quedado como en esta soledad brutal. Y eso genera estrés. Falta de límites en el aspecto laboral. Y entiendas, aspectos laborales es, ok, yo cuido de lunes a viernes, ¿no? Pero en la noche, ¿quién cuida? Porque yo necesito dormir. Y el sábado y domingo, ¿quién? ¿Quién le entra al quite? ¿No? Hay hermanos a lo mejor que no pueden, no tienen tiempo. Bueno, se vale que den dinero para contratar a alguien. Hay otros hermanos o cónyuges o no, que dicen, bueno, yo cuido el fin de semana o yo cuido el sábado, yo el domingo. El chiste es como repartir la carga, porque la falta de límites, el ser cuidadora 24/7 por 365, o sea, todo el año, truena a cualquiera. La ambigüedad de roles. Bueno, soy su mamá, pero también soy cuidadora, pero también soy hija, pero también soy cuidadora de mis papás, pero también soy esposa y soy mamá y soy. Cuando hablamos género,
nos damos cuenta de que la doble, triple o cuádruple jornada laboral aquí se refleja brutalmente. La permanencia durante mucho tiempo. O sea, no es lo mismo cuidar un paciente terminal que tú sabes que en 6 meses va a partir, ¿no? O que fue un infarto y que a lo mejor en 6 meses la persona se va a recuperar, que cuidar enfermedades crónico-degenerativas o condiciones que no van a cambiar, que pueden durar toda la vida de esa persona, pero no sabemos cuántos años son. Eso genera estrés. Y todo esto lo que hace es el enfrentamiento con la propia muerte. Con la propia muerte de decir, si mis padres se mueren, híjole, yo ya me quedo en primera línea, ¿no? Ya soy huérfano y la generación que sigue es la mía. O la propia muerte de decir, y si yo me muero, ¿quién cuida a ese ser querido? Llámese hijo, hija, cualquiera de mis padres, ¿no? Si es que son jóvenes y yo estoy mal. ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿Cómo van a hacerle? ¿Y quién lo va a hacer? Y la escasa formación. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Cómo es su evolución? ¿Qué puedo esperar de la enfermedad? ¿Cómo debo de cuidar? ¿Qué está bien? ¿Hasta dónde debo de cuidar? ¿Hasta dónde no? Esta escasa formación genera mucho estrés. Y las consecuencias de no saber cuidar es esto que les decía, el síndrome del desgaste del cuidador. Un síndrome son una serie de síntomas que están relacionados con alguna situación, ¿no? Un síndrome del desgaste del cuidador, que ha sido muy estudiado. ¿Qué es el desgaste? Es un trastorno que se presenta cuando se desempeña el rol de cuidador principal de una persona dependiente, de un niño, de un joven, de una persona mayor que tiene dependencia. Es decir, que no puede hacer lo que llamamos las actividades básicas de la vida diaria, es decir, comer, vestirse, deambular, o sea, caminar, eh, realizar, ir a defecar, a orinar, poderse bañar, lavarse los dientes, todo lo que necesitamos para supervivencia. Cuando una persona no puede hacer esto, necesita forzosamente de un cuidador para sobrevivir. Y entonces, ¿quién presenta desgaste? La persona que está en el frente de batalla. ¿Sí? El cuidador principal. ¿Cuáles son las dimensiones de este síndrome? Lo estoy viendo muy rápido porque es todo un tema, ¿no? Es este agotamiento extenuante, cansancio y fatiga física y emocional. Estas cosas que dices otro día, ¿no? Igual, con los mismos problemas, con el mismo cansancio, sin esperanza de que nada cambie, uno tras otro. Y entonces ya cada vez te cuesta más trabajo, ¿no? Estás luchando contra ti mismo. Ya no puedes más. Y es un cansancio de verdad que se siente en lo físico, ¿no? Sentimientos de cinismo y desapego. Ah, ya se orinó. Sí, ahorita voy. Cuando al principio del desgaste, al principio del cuidado, ah, ya se orinó y te parabas y le cambiabas. Pero llega un momento cuando ya el desgaste es muy grande, que es así, ahorita voy. O que se quedan gritando, sí, ahorita voy. Y te desapegas por el trabajo. Actitudes y respuestas negativas, distantes, irónicas y frías hacia otras personas. Cuando uno ya siente eso y ve eso, es un foco no amarillo, es rojo fosforescente. Estás desgastado. Aunque no lo digas, aunque lo pienses, ¿no? Estás desgastado y hay que tomar acciones. Esta sensación de ineficacia y falta de logros. Hagas lo que hagas, la cosa no va a cambiar. O cambia muy lentamente, o no sabes cuántos años te va a llegar. Entonces, con todo este empuje que habías dicho, ay, sí, yo lo voy a sacar adelante y no sé qué, te das cuenta de que no es cierto.
Y cuando las demandas que hacen los demás exceden la capacidad para atenderlas, ¿no? Estás agotado, tienes una familia que atender, vamos a poner a tu padre o a tu madre. Ese padre o madre te dice, oye, llévame al doctor, pero ya aparte la cita para mañana. Oye, pero es que mañana tengo que llevar a los niños, no, para mañana, para mañana. Entonces, todo esto hace que las personas truenen y de verdad truenan.